que fue creado o llamado para hacer un adorno en una mesita de centro, porque nuestra vocación no es ser la reina de la simpatía para andar dando saluditos o sonrisas al estilo de la reina madre. ¿Se acuerdan cómo saludaba la mamá de la reina Isabel cuando salía al balcón del palacio? Y hay gente que no le gusta la misión, por eso nada más se queda en la apariencia del florero de centro, porque no hay ningún compromiso. Fíjense cuántos detalles le da Jesús a los apóstoles para indicarnos que el llamado de la vocación es breve, pero las complicaciones de la misión son muchísimas, ¿de acuerdo? Les dice, en primer lugar, los envío de 2 en 2, les da poder sobre los espíritus, y luego les pone muchas exigencias de nada, más que túnica, un par de sandalias, y les dice, expulsen a los demonios, unjan con aceite a los enfermos, cúrenlos. Muchos detalles acerca de la misión. Por eso los profetas no son narcisistas a la hora de contar su vocación. La cuentan brevemente y no se quedan atorados ahí, sino enseguida cumplir, cumplir y cumplir. ¿Se acuerdan? Amós ni siquiera había contado su vocación. La narró hasta que le pusieron trabas y lo corrieron, porque él era de Judá y el norte, por ser más rico, fue siempre más insolente. Acuérdense, el norte tenía el lago de Galilea para explotarlo para la fiesta, ¿de acuerdo? Tenía las mejores tierras y por eso el norte siempre fue más rico. De manera que por allí iban a atacar a Amós. Y le dicen, vete allá a tu tierra a ganarte tu propio pan. Es como la actitud que tienen siempre las personas en los estados del norte, en todos los países. Algo tiene el norte que es más progresista a nivel económico. Y lo más extraño es que también en la región norte de cada país se habla mejor el idioma propio. Claro, porque creen que los mejores locutores de los medios son esta noche hechos, porque ellos son los que hablan en español. ¿Sí está claro o no? En ese sentido, los del norte suelen siempre despreciar a los del sur, y es lo que le pasó a los. Vete a tu propia tierra, que te preocupan, y solamente cuando a él lo corrieron y le pusieron tantas trabas, es cuando Amós se vio en la necesidad de hablar de sí mismo, de cómo el Señor lo llamó. Cuando el cantito nos cuenta esta historia, suele ser como muy soñador y nos imaginamos a Amós como si fuera un pastorcito que está vendiendo sus hijos, ¿se acuerdan o no? Pero esta narración que nos da Amós es una autojustificación de la forma como Dios lo llamó. Él fue el que me dijo, ve y profetiza. Yo tenía de qué vivir, por eso no necesito que me corran para que me digan que vaya a ganarme mi propio pan. Yo he trabajado toda mi vida en cosas que son inclusive de mucha ganancia, es lo que nos está diciendo. Cuando dice yo era pastor, la palabra que utiliza en hebreo es yo era mayoral. ¿Por qué utiliza esta palabra? Para indicarnos que el ganado que él criaba no era de cabeza chica. Él no pastoreaba chivas, ni cabras, ni ovejas. Era dueño de ganado de cabeza grande. Son los mayorales, los que venden carne
reses bien gordas porque son más caras. ¿Nos entendemos o no? Y enseguida agrega que era comerciante de higos, porque los higos eran un fruto de lujo. De manera que lo que nos está diciendo Amós, yo no tenía un puestito de cilantro, no le hace que ahorita esté tan caro. ¿Sí está claro? Yo no tenía un puestito de cilantro, vendía higos. Si ustedes pueden, allí agréguenle aceitunas, alcaparras, que son cosas caritas. ¿No está claro o no? Por eso, miren, yo no ando de profeta porque quiero que me echen una gorra fría o un 5 en la alcancía. Yo tenía de qué vivir. Y si ando aquí es porque el Señor me llamó desde detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. ¿Está claro o no? Por esto nosotros, cuando nos dediquemos a cumplir la misión, hasta nos van a correr. Y es lo que Jesús les está diciendo en el Evangelio, que ya estemos nosotros en sobreaviso, porque ninguno de nosotros es un florero, no es una regla simpatía, y la misión va a tener muchísimas complicaciones. Y San Pablo nos dice lo mismo, pero ahora eleva más nuestra misión y nuestra elección, porque nosotros no solo somos profetas, somos hijos. Fíjense, nunca en ninguna parte de las religiones al ser humano Dios se había atrevido a llamarle hijo de manera personal. Sí, de Israel llamé a mi hijo, se refiere al pueblo, pero tú ahora como individuo eres hijo y esa es tu elección. Y por eso, cuanto más bella sea la elección, más dura va a ser la misión, porque todo cargo tiene una carga. Y si quieres un puesto, la cruz se va a volver más pesada. Ustedes, lo que ahora nos dirigen, se darán cuenta que son los primeros que tienen que llegar antes que todos, son los últimos en irse. Cualquier cosa que salga mal, la responsabilidad cae sobre ustedes. Llega el momento en que uno dice: ¿y para qué me metí yo a esto? Ni siquiera sabía de qué se trataba. Tan a gusto que estaba yo allá comiendo mis higos, y ahorita estoy comiendo pura uvas amargas. Ya está, se me destemplaron los dientes de tantas bilis y tanto insomnio. ¿Se fijan o no? Por eso a esto quiero agregarles yo otra vocación, además de la de Amós, la de los 12 y la nuestra, que somos hijos. Baltasar es un teólogo, sacerdote suizo, el mejor de los teólogos del siglo XX. Él que había terminado sus estudios en literatura clásica alemana en Suiza. Y cuando terminó de estudiar, dijo: ¿y ahora qué? ¿A qué le tiro? ¿Voy a dedicarme toda mi vida a enseñar literatura alemana? Se me van a dormir, porque la gente no toma en serio la literatura. ¿Está claro o no? Tampoco esta es mi vocación, dar clases de literatura. Dijo: no, yo tengo una misión más importante que cumplir. Es como alguno de ustedes que es odontólogo y que se pregunte después de titularse: ¿y ahora qué? ¿A poco me voy a dedicar toda la vida a sacar muelas? Yo tengo otra misión más importante que solamente andar curando reumas. ¿Eso está claro o no? Y es lo que hizo Baltasar. Por eso él, para no quedarse con la duda, se metió a estudiar a unos ejercicios espirituales de mes. Estos son de silencio absoluto, en los cuales uno no tiene permiso de hablar, ni siquiera durante la comida. Imagínense nomás, durante 30 días. Es obvio que
no va a haber mensajes, ni responder, ni llamadas. Eso, si quieres concentrarte, se deja la entrada y no le hace que se descargue, al vez ya ves si aún le sirve la batería. ¿Está claro o no? Y te llaman una vez la atención si hablas, a la segunda vas por fuera, porque si no sirves para esto, pues vete allá a cantar corridos tumbados. ¿Sí está claro o no? Al terminar ese mes de ejercicios, estaba él en el jardín y de pronto sintió una voz dentro de su corazón, que era esta voz de Dios que lo está llamando para ahora de responder a la pregunta: ¿y ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Sabe lo que Dios le respondió en su corazón? No tienes que hacer nada, sino simplemente estar allí, por si alguien alguna vez te pudiera necesitar. Esa era su vocación, que muchos la necesitamos, porque la tentación que tenemos es de andar de chiles de todos los modos, queriendo en todo mostrarnos para que digan que yo lo hice, que yo lo di. ¿Sí está claro o no? Dice: yo no quiero que andes así en todos los grupos, en todas las reuniones, en todas las fiestas y en todos los paseos. Lo único que tienes que estar es allí, estar, por si alguien te pudiera alguna vez necesitar. Van a creer que nunca lo necesitaron para nada, porque su misión era estar allí. Y por eso, cuando entró a estudiar como sacerdote con los jesuitas, él se sentía como sepultado en las ruinas de la filosofía. Él decía: esto, si yo tuviera las fuerzas de Sansón, le jalaría todas estas columnas viejas y me sepultaría debajo de estas ruinas. Es la tentación que muchas personas tienen después de tener un matrimonio cansado, aburrido, hijos garrapatas y parásitos que no ayudan con nada, y luego sentirse abandonado porque lo diste todo y ni siquiera felicitan. ¿Está claro o no? Y entonces él, en lugar de sepultarse debajo de esas ruinas, se llevaba un libro de cualquiera de los padres de la iglesia en el idioma original para empezar a escribir un libro sobre cada uno de ellos. Y cuando ya tenía los montones de escritos, además fundó una editorial para publicar. Y enseguida fundó una asociación de laicos, la Comunidad de San Juan, para hacer votos temporales de pobreza, castidad y obediencia, y que mucha gente se consagrara a Dios. ¿Nos entendemos o no? Y por eso, porque nadie lo necesitó, él se dedicó a escribir. Nunca dio clases. Publicaba sus obras. No lo llamaron al Concilio Vaticano II, porque la misión de Dios era estar allí por si alguien lo necesitaba. ¿Estaba claro o no? Por eso, al terminar su obra, escribió más de 1000 libros. En un parrafito de la conclusión de su obra más importante dice: creo que toda mi obra va a ser como un pergamino enrollado adentro de una botella que lanzo al océano, como pidiendo ayuda, por si alguien alguna vez lo encuentra. Y la prueba está en que nadie de ustedes ha leído esa obra, que esa botella sigue vagando por el océano. ¿Está claro o no? Pero él dice: así han sido todas las grandes obras, porque están muy avanzadas a su tiempo, se adelantan a la mentalidad de las personas, y después viene alguien que las redescubre, porque esa obra se escribió para esas personas selectas que son capaces de valorar. ¿Nos entendemos o no? Y por eso ustedes van a ver que cuando Bach murió, el gran compositor, nadie sabía que era compositor, pensaban que nomás era el organista del templo, hasta que Strauss descubrió todas las partituras
y nos descubrió que Bach había sido el mejor compositor de la historia. Imagínense nomás. ¿Está claro o no? De manera que ahorita ustedes dedíquense a esa obra que están haciendo. No le hace que no los llamen a nada. Nunca vayan a ser como Herodes, que corren hasta la isla de Creta, dijimos, de Rodas, para someterse y que les concedan un puesto, porque luego van a morir con puras llagas llenas de pus, irreconocibles, por querer quedar bien. ¿Sí está claro o no? Ya muchos de ustedes que se dieron cuenta de qué se trata, se van a decir: ¿y por qué no me dediqué yo mejor a estas cosas que le daban sentido a mi vida? Algunos de ustedes, qué bueno que lo hicieron incluso al caer la tarde, y no piensen que por haber llegado a la última hora su premio será menor. ¿Está claro o no? Al contrario, cuando Dios les recompense a ustedes lo que están haciendo, resulta que los frustrados van a ser los demás, porque esos son los que van a reclamar. ¿Y por qué a fulanito y por qué a fulanita le das igual que a mí? ¿Acaso no puedo hacer conmigo lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? ¿Sí está claro o no? De manera que ustedes, sea como el Señor los haya llamado, empeñen todo su esfuerzo en esa misión que el Señor les ha confiado, y no anden detrás de un puesto que les va a desgastar. Y si ustedes son zarzamoras y los ponen en un puesto, van a dejar de dar sus frutos para empezar a dar pura sombra. ¿Está claro o no? ¿Por qué creen que la gente que gobierna siempre es la más inútil? Porque ellos no tienen ningún fruto. Nacieron solamente para dar sombra. Nos ponemos de pie. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.